Oigan, ¿me escuchan bien, verdad? ¿O se escucha el ruido de mi compu? Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar, ¿ok? Antes de empezar a ver los problemas, pues hay que entender de qué es el volumen de distribución. Que yo creo, estoy segura que es bueno, o sea, sí, yo sé que ya lo vieron en generalidades, pero como para que se acuerden, miren, por ejemplo, digamos que yo les doy un paracetamol, por poner un ejemplo, pero pues aquí es cualquier fármaco, ¿no? ¿Qué se supone que tiene que hacer ese fármaco? O sea, ¿ustedes creen que se quede como que en el torrente sanguíneo o tiene que llegar a un tejido? Exactamente. Tiene que llegar a nuestros tejidos para poder llegar a su sitio de acción, ¿no? Entonces, básicamente, el volumen de distribución es como esa cantidad de líquido, por así decirlo, que nosotros necesitamos para que en ambos compartimentos, o sea, en el intra y en el extracelular, haya una concentración de fármaco igual a la del plasma, ¿ok? Y pues ya dependiendo de el volumen de distribución, pues nos habla si se suele distribuir a de qué tejido intracelular o a extracelular, o si de que se queda pegado a proteínas o así. Sí les recomiendo que le den una checadita a eso porque recuerdo que sí lo preguntaron en el examen. Les digo que en el examen suelen preguntar muchas generalidades y la verdad son preguntas muy fáciles que se las pueden sacar o sea, se las pueden sacar bien de que muy fácilmente. Entonces sí, pues chequen las generalidades, ¿ok? Entonces, bueno, ya que eso quedó claro, que ya sabemos qué es el volumen de distribución, pues para sacarlo en Lab de Pharma hay una fórmula. Y esa fórmula nos dice que Ay, ¿por qué se puso así? Espérenme. Listo. Nuestro volumen de distribución es igual a la dosis dividida entre la concentración plasmática. ¿Ok? Esa es la fórmula base, o sea, esa es como que la piedra angular de todos los problemas que les van a poner en el examen. Pero realmente no nada más les van a pedir sacar volumen de distribución. Les pueden, por ejemplo, pedir que saquen la dosis o que saquen la concentración plasmática. Entonces, por eso es importante que sepan despejar la fórmula. Pero para no meterlos como que en ese show de que, ay, sí, si acá está dividiendo y acá está de que pasa multiplicando y así, existe este lindo triangulito que ustedes lo van a llevar bien aquí en su mente, listo para el examen. No se les va a olvidar, miren. Nosotros tenemos la dosis arriba, esta línea, déjenme pongo otro color. Ay, no, qué boba soy. Espérenme, denme un segundo. Sí. Bueno, entonces, por ejemplo, esta línea de aquí nos indica división, ¿ok? Y esta línea de aquí nos indica multiplicación. Entonces, nosotros tenemos arriba la dosis. Del lado izquierdo tenemos la concentración plasmática y del lado derecho tenemos el volumen de distribución. Entonces, digamos que hipotéticamente yo les estoy pidiendo que saquen la dosis. Entonces, ustedes van a tapar este, lo que yo les estoy pidiendo, por ejemplo, en este caso, la dosis, ¿no? Ahí déjenme lo oculto, espérenme. Entonces, digamos que nosotros estamos buscando la dosis. ¿Qué nos queda? Tenemos la concentración plasmática y hay que multiplicarla por nuestro volumen de distribución. ¿Sí me están entendiendo? Ok. Entonces, este y este se multiplican y si es con el de arriba, se dividen. ¿Ok? Ahora, es importante que ustedes sepan que para poder usar esta fórmula, ustedes tienen que tener su dosis
a fuerza en miligramos, ¿ok? Si se las dan en gramos, si se las dan en microgramos, en nanogramos, picogramos, lo que sea, tienen que llevarla de eso a miligramos para poder utilizar la fórmula, ¿sí? La concentración plasmática, hay que, espérame, déjeme borro esto para que no se pierda como que sentido. Listo. La concentración plasmática la tenemos que tener a fuerza en miligramos por litro, ¿ok? Y el volumen de distribución tenemos que tenerlo en litros por kilogramo, ¿ok? Entonces, la dosis en miligramos, la concentración plasmática en miligramos por litro y el volumen de distribución en litros por kilogramo. Si se dan cuenta, a mí algo que me servía para acordarme en el examen de eso es que, por ejemplo, aquí tenemos miligramos hasta arriba y luego aquí tenemos miligramos otra vez. Entonces, este y este comparten una unidad. Y luego aquí tenemos litros y acá también tenemos los litros. Entonces, este y este comparten una unidad y así ya solamente hay que acordarnos que también el volumen de distribución es en litros por kilogramo. Y pues ya, una vez que ya manejen este triangulito, literalmente cualquier problema que les vayan a poner lo pueden contestar muy fácilmente, porque ya solo es cuestión de sustituir los valores y ponerlos en la unidad que se los piden, ¿ok? Entonces vamos a empezar con el primer problema. Les digo, son problemas muy sencillos y hay de dos. Hay, por ejemplo, esta clase de problemas que ya les damos la dosis como que directamente, de que hay si se le dieron, no sé, 500 miligramos al paciente, o puede suceder lo que vimos en el primer día de clases, que era, por ejemplo, de que se le dan, no sé, de que 4 miligramos por kilogramo al paciente, y pues ya solo es cuestión de que ustedes calculen la dosis. Pero eso ustedes ya lo saben hacer, ¿ok? Porque ya lo practicamos muchas veces y ustedes lo van a practicar muchas veces más. Entonces, bueno, vamos a empezar a leer nuestro primer problema. Tenemos un paciente de 68 kilos que recibe 420 miligramos de un medicamento. Después de eso, de que toma una concentración plasmática y el paciente tiene 7 microgramos por mililitro. Entonces, primero nos pide que calculemos el volumen de distribución en litros. ¿Ok? Para esto, yo les recomiendo para estos problemas que anoten qué datos de la fórmula ya tienen y qué datos les faltan. Entonces, vamos a poner aquí la dosis, la concentración plasmática y el volumen de distribución. Entonces, nosotros sabemos que de dosis tenemos que se le dan a nuestro paciente 420 miligramos. ¿Ok? Acuérdense de anotar las unidades para que no se pierdan. Después de esto, ¿qué más tenemos? Tenemos la concentración plasmática, que nuestra concentración plasmática es de 7 microgramos por mililitro. Y nos están pidiendo el volumen de distribución. ¿Ok? Eso es lo que hay que buscar. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a proceder a dibujar nuestro triangulito para acordarnos de la fórmula, ¿ok? Entonces, acuérdense aquí, esta línea indica división, esta línea multiplicación. Tenemos dosis, concentración plasmática y volumen de distribución, ¿sí? Entonces, como nos están pidiendo el volumen de distribución, vamos a taparlo aquí y vamos a sustituir los valores en nuestra fórmula, ¿ok? Entonces tenemos que el volumen de distribución es igual a la dosis en miligramos sobre la concentración plasmática en miligramos por litro. Muy bien. Ahora vamos a sustituir esos valores en nuestra fórmula. Entonces, nosotros tenemos nuestra dosis ya en miligramos, entonces eso lo podemos pasar directo. 420 miligramos. Pero, primer problema aquí, nuestra concentración plasmática está en microgramos por mililitro. ¿Y en qué unidad debía estar nuestra concentración plasmática? Muy bien, en miligramos por litro. Entonces vamos a hacer una regla de tres para hacer la conversión. Igual les digo, si a ustedes se les hace más fácil y quieren ahorrarse ese tiempo, la pueden hacer directamente, pero yo les recomiendo para que no se pierdan, que mejor hagan la conversión en una regla de tres. Entonces vamos a primero convertir de microgramos a miligramos. Nosotros tenemos 7 microgramos y nosotros ya sabemos, porque ya lo vimos,
que 1000 microgramos son 1 miligramo, ¿ok? Entonces hacemos nuestra regla de 3, rápida, sencillita, 1 por 7 entre 1000, que nos da 0,007 miligramos, ¿ok? Y si recuerdan, nosotros lo teníamos en miligramos por mililitro. Esto significa que nosotros tenemos, digo, microgramos por mililitro, perdónenme. Entonces, esto significa que en cada mililitro nosotros tenemos 0,007 miligramos, pero nosotros queremos saber cuánto hay en un litro. Entonces, ¿cuántos mililitros son el equivalente a un litro? 1000 mililitros, ¿ok? Entonces hacemos otra vez nuestra regla de 3. 1000 por 0,007 entre un mililitro y nos da 7 miligramos por litro. Si se dan cuenta, nos dio exactamente lo mismo, nada más cambiaron las unidades. Entonces ya saben que si les dan la concentración plasmática en microgramos por mililitro, es exactamente lo mismo en miligramos por litro. ¿Sí me entendieron? Muy bien. Entonces, para que ya no se hagan bolas ahí haciendo las conversiones, si les dan la dosis, perdónenme, si les dan la concentración plasmática, escúchenme bien. Si les dan la concentración plasmática en microgramos por mililitro, es exactamente lo mismo en miligramos por litro. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya podemos pasar a sustituir esos valores en nuestra fórmula. Entonces, vamos a poner 7 miligramos por litro. Y ya podemos hacer la fórmula rápido. Si ustedes se acuerdan, estos dos valores se cancelan porque son iguales y ya solo pondríamos de que 420 entre 7, que a cuánto nos da. Muy bien. 60 litros, 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 litros. ¿Ok? Hasta ahí todo genial. Entonces ya resolvimos nuestra primera pregunta de volumen de distribución. Pero ahora nuestra siguiente pregunta nos pide que expresemos el volumen de distribución en litros por kilogramo. Para esto vamos a hacer sí, una operación muy sencilla. Si en el problema no les especifican como tal de que exprésalo en litros o en litros por kilogramo, pónganlo en litros por kilogramo, porque esa es como que la unidad básica del volumen de distribución, ¿ok? Bueno, entonces ya solo sería tomar nuestros 60 kilogramos, no, perdónme, 60 litros, discúlpeme, y lo vamos a dividir entre el peso de nuestro paciente, que son 68 kilogramos. Entonces hacemos esa división y nos da como total 0,8823 litros por kilogramo. Y ya, esta es nuestra segunda respuesta. Si se los piden en, si no les especifican en qué unidad lo van a poner, hasta dónde lo van a llevar. O sea, si en el examen solo viene de que así calcula el volumen de distribución, ¿lo van a poner en litros o en litros por kilogramo? Muy bien, sí. En litros por kilogramo, chicos. Acuérdense que esa es la unidad base de nuestro volumen de distribución. Si les especifica que en litros, pues ya lo dejan en litros, pero si no, hasta litros por kilogramo. Que si ven, nada más es hacer una división entre el peso del paciente y ya. Obviamente, si en el problema no les están especificando el peso, pues lo dejan en litros, ¿ok? Vamos a pasar a nuestro problema número 2. Tenemos una paciente de 55 kilos que recibe una dosis de 300 miligramos de un fármaco y la concentración plasmática es de 4 miligramos por litro. Entonces vamos a calcular nuestro volumen de distribución.
Es un problema muy sencillo, es un problema muy directo, entonces acuérdense, vamos a poner aquí dosis, concentración plasmática, volumen de distribución, y ese es el que nos están pidiendo. Entonces, nosotros tenemos una dosis de 300 miligramos y la concentración plasmática está en 4 miligramos por litro. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos todo en las unidades correctas, ya es cuestión solamente de sustituir. Entonces vamos a poner nuestra fórmula, volumen de distribución es igual a la dosis en miligramos entre la concentración plasmática en miligramos por litro, miligramos por litro, miligramos por litro. ¿Ok? Vamos a hacer nuestra perdóneme, nuestra sustitución. Vamos a poner que nuestra dosis es de 300 miligramos y nuestra concentración plasmática es de 4 miligramos por litro. Entonces, cancelamos los miligramos porque son iguales, hacemos nuestra división y ¿a cuánto sale? Muy bien. Sale a 75 litros. Aquí espérense. No se vayan a confundir. Hasta aquí, si se dan cuenta, la única unidad que nos sobra y que podemos pasar para acá es litros. Pero si ustedes se acuerdan, el volumen de distribución se reporta en litros por kilogramo. Entonces, ¿qué nos falta hacer aquí? Dividirlo entre el peso de nuestro paciente para poder agregarle la unidad de kilogramos. Entonces, nuestro paciente pesa 55 kilogramos y aquí ya tenemos los litros por kilogramo, ¿ok? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí está quedando claro? Muy bien. Entonces vamos a hacer nuestra división y nos sale a 1.36 litros, ay, perdón, litros por kilogramo. Y ya esta es nuestra respuesta final, ¿ok? No se les olvide dividir entre el peso, si sí se los especifican, porque acuérdense que el volumen de distribución se reporta en litros por kilogramo, pero lo que les salga de la fórmula sale en litros, ¿ok? Hasta que lo dividan entre el peso ya va a estar en litros por kilogramo. Acuérdense de eso, no se les vaya a olvidar. Ahora, viene un problemita diferente. Ahora se nos pide que calculemos la dosis que hay que darle a una paciente de 72 kilos para poder llegar a una concentración plasmática de 6 microgramos por mililitro si el volumen de distribución es de 0.8 litros por kilogramo. Entonces, tenemos una concentración plasmática de 6 microgramos por mililitro y un volumen de distribución de 0.8 litros por kilogramo. ¿Ok? Entonces, vamos a primero ordenar nuestra fórmula. Si se acuerdan del triangulito, nosotros tenemos aquí nuestra dosis, la concentración plasmática y el volumen de distribución, ¿ok? Entonces, si nosotros tapamos la dosis, nos queda que hay que multiplicar la concentración plasmática en miligramos por litro por el volumen de distribución en litros por kilogramo. ¿Ok? Entonces vamos a sustituir esos valores en nuestra fórmula. Si se acuerdan, ahorita yo les dije que si su concentración plasmática está en microgramos por mililitro, pasa directamente como si fuera miligramos por litro. Ya si están otras unidades, pues sí hay que hacer la regla de 3 de la conversión. Pero sí, o sea que esto y esto son equivalentes ¿saben? De que por el valor de las unidades. Entonces, pues básicamente nosotros tenemos una concentración plasmática de 6 miligramos por litro
por un volumen de distribución de 0,8 litros por kilogramo. Ahora, ahora bien, nosotros tenemos aquí el peso de nuestra paciente, que es de 72 kilos. Entonces, lo primero que hay que hacer para resolver este problema de la dosis es saber cuántos litros tiene nuestra paciente, porque aquí nos está diciendo que esto se distribuye a 0,8 litros por cada kilogramo, pero nuestra paciente tiene de que 72 kilogramos. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es multiplicar 0,8 por 72 y ya luego eso lo multiplicamos por 6, ¿ok? Entonces, mm, hacemos nuestra multiplicación de que 0,8 por 72 y nos va a dar un total de 57,6 litros, porque ya ocupamos los kilogramos. ¿Sí me están entendiendo hasta aquí todo bien? Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a multiplicar nuestro 57,6 por 6 y nos da un total de 345,6 miligramos, porque acuérdense que estos litros se cancelan. Y ya tenemos nuestra dosis. Yo les recomiendo, personalmente, cuando sea un problema así de que de despeje, o sea, que no sea directamente como volumen de distribución, que ya que les salgan los valores, traten de hacer, por ejemplo, o sea, digo, si les sobra tiempo, obviamente, si no, pues ya, de que así déjenlo. Pero si tienen tiempo y tienen la oportunidad, yo les recomiendo que después traten de como que verificar si sí está bien. Entonces, por ejemplo, aquí haríamos de que volumen de distribución es igual a dosis entre concentración plasmática, ¿no? Entonces tenemos, digamos que no conocemos nuestro volumen de distribución y tenemos una dosis de 345,6 miligramos. Y la concentración plasmática es de 6 miligramos por litro. Entonces, que pues esos son datos que ya tenemos porque ya habíamos hecho el problema, ¿no? Entonces, solo hacemos la división rápido de que y si se dan cuenta, pues nos sale de que 57,6 litros. Y ya aquí solo sería dividirlo entre el peso, como hemos visto, que pesa 72, y nos sale de volumen de distribución 0,8 litros por kilogramo, que es lo que ya nos daba el problema. Entonces así ya pueden tener como que la certeza de que sí llegaron al resultado correcto, ¿ok? No se les vaya a olvidar, porque yo siento que era algo que a mí me pasaba, se me olvidaba multiplicar por el peso. Porque como ya te lo dan en litros por kilo y se supone que esa es la unidad base, pues como que no se ignoras que el peso está ahí. Pero para este problema en particular de resolver buscando la dosis, sí es importante que sustituyan en el volumen de distribución el peso, ¿ok? No se les vaya a olvidar. Y ya, ¿sí entendieron este problema de la dosis? Muy bien. Em, ok, bueno, vamos a contestar el siguiente problema. El siguiente problema nos pregunta por la concentración plasmática, ¿ok? Entonces vamos a hacer otra vez otro despeje. Nosotros tenemos nuestra dosis, nuestro volumen de distribución y estamos buscando la concentración plasmática. Entonces, nuestro volumen de distribución es de 45 litros y se le dan a nuestra paciente 360 miligramos de dosis. Entonces, pues hay que buscar la concentración plasmática, que si se acuerdan, hay que buscarla en miligramos por litro. Entonces, vamos a otra vez dibujar nuestro triangulito. Solo es un tiempo pausado.
Entonces, dosis, concentración plasmática, volumen de distribución. Este triángulo ya se lo van a tatuar en el cerebro, no se les va a olvidar nunca, en el examen va a ser lo primero que van a dibujar para que no se les olvide, ¿ok? Entonces nos está pidiendo nuestra concentración plasmática. Eso nos dice que hay que hacer una división entre estos dos. Entonces vamos a dividir nuestra dosis en miligramos entre el volumen de distribución en litros por kilogramo, ¿ok? Litros por kilogramo, litros por kilogramo, litros por kilogramo. Entonces, nuestra dosis ya está en miligramos, entonces esa ya la podemos pasar directamente. 360 miligramos, increíble. Pero nuestro volumen de distribución está en litros, ¿ok? Si se dan cuenta, aquí no viene el peso del paciente, porque para particularmente el problema de la concentración plasmática no es tan relevante. Si se dan cuenta, tenemos nuestro litro aquí, ¿ok? Y nosotros tenemos que eran 45 litros. Y si se dan cuenta, nosotros ya sabíamos que la medida como que la unidad de medida estándar de la concentración plasmática es en miligramos por litro. Entonces ya lo tenemos todo, no necesitamos hacer la división entre kilogramos y así, porque no es particularmente relevante para este problema, ¿ok? Entonces hacemos una división sencilla, 360 entre 45 y nos da 8 miligramos por litro. ¿Sí me entendieron? ¿O no? Si no lo puedo repetir, no se preocupen, nada más díganme. Ok. Ay, perdónenme. Para particularmente el problema de calcular la concentración plasmática, no es relevante el peso del paciente, porque la concentración plasmática se mide en, bueno, sería relevante, perdónenme. Por ejemplo, si nos dijeran, bueno, sí, por ejemplo, si nos dijeran que la concentración plasmática es de 0.8 litros por kilogramo, porque para la concentración plasmática en particular nosotros necesitamos solamente los litros, ¿ok? Porque si recuerdan, la concentración plasmática se mide en miligramos por litro. Entonces, para este problema en particular, si ya les dan la distribución, el volumen de distribución, perdón, en litros, ya no es relevante que sepan el peso del paciente, porque los kilogramos no son una unidad relevante para para la concentración plasmática. Entonces, en particularmente los problemas de concentración plasmática, si ya te dan el volumen de distribución en litros, ya no ocupas hacer nada con el peso. ¿Ok? El peso no es relevante. Solo sería relevante el peso del paciente si te dan el volumen de distribución en litros por kilogramo. ¿Ok? Igual lo vamos a ver ahorita. Pero como en este caso, el, el peso, perdónenme, la concentración plasmática ya está en litros, no necesitamos saber el peso del paciente. ¿Sí me entendieron o no? Todavía no. Muy bien. Entonces vamos a hacer como que un pequeño recap. Para calcular el volumen de distribución, es relevante el peso de nuestro paciente, pero ya hasta el final, hasta que ya hayamos hecho de que toda, o sea, de que toda la fórmula, ¿saben? Porque la fórmula nos permite llegar al volumen de distribución en litros, pero nosotros necesitamos registrarlo en litros por kilogramo. Entonces, hasta el final de la fórmula es relevante el peso del paciente si nos están preguntando volumen de distribución. ¿Ok? Si nos están preguntando la dosis, el peso es relevante en la fórmula, porque hay que llevar el volumen de distribución a litros, no a litros por kilogramo. ¿Ok?
Y si nos están pidiendo la concentración plasmática, el peso no es relevante a menos que el volumen de distribución esté en litros por kilogramo. Si el volumen de distribución ya está en litros, podemos ignorar el peso del paciente. ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, ahora nos piden que busquemos la concentración en microgramos por mililitro. Si se acuerdan, yo ya les había dicho que los miligramos por litro y los microgramos por mililitro son exactamente iguales, obviamente no son iguales, pues, pero en fines de unidades valen lo mismo de que un miligramo por litro a un microgramo por mililitro. Entonces, pues esta respuesta la podemos pasar directa. Son 8 microgramos por mililitro. Igual si se sienten más cómodos, como para no confundirse así, pueden hacer la regla de 3, está muy sencillo. Nosotros tenemos 8 miligramos y nosotros sabemos que 1000 microgramos son un miligramo. Entonces hacemos la regla de 3, sencillita. 1000 por 8 entre 1 nos da 8000 microgramos. Y estos los tenemos en 1000 mililitros. Pero nosotros queremos saber cuánto hay en un mililitro. Entonces hacemos la división tranquilita. 1 por 8000 entre 1000 y nos va a dar a 8 microgramos por mililitro. Sencillo, ¿verdad? Ya hemos visto muchas veces cómo hacer esas reglas de 3. Ah, entonces, miren, si quieren, vayan contestando el número 8. Les voy a dar 10 minutos y regresamos a revisar qué les salió, ¿sí? Pongan un punto en el chat si sí. Perdónenme, el número 5, el que sigue. Este. Tipi, voy a contestar el problema y ahorita que los vayamos a revisar les vuelvo a compartir la pantalla, ¿sí? Muchas gracias.
¿Cómo van? ¿Si pudieron? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué le salió? Muy bien. Ay, Dios mío. ¿A los demás qué le salió? Ay, uy. Muy bien, chicos. Estoy muy orgullosa de ustedes. Ya, miren, sí, ya manejan el volumen de distribución, ya manejan el sistema métrico decimal y ya manejan el cálculo de dosis, les juro que les va a ir muy, muy bien en el examen. O sea, ya tienen de que el 33% literalmente, ya se lo ocupan sacar bien como el, como de que, no sé, de que 50 o 60 preguntas para pasar. Entonces, pues es muy bueno, la verdad. Y así. Entonces, sí, la respuesta de la primera pregunta son 50 litros y ya en litros por kilogramo es 0,625 litros por kilogramo. Acuérdense que si no les piden en una unidad en específica, ustedes qué van a responder si les piden volumen de distribución. ¿En qué unidad lo van a poner? Muy bien, en litros por kilogramo, exactamente, Axel. Pero no se les vaya a ocurrir jamás por nada del mundo, no vayan a hacer esto, de que ya, o sea, por ejemplo, no sé, aquí le salió de que 50 litros y aquí nada más le agregan el kilogramo. Porque eso obviamente está mal, ahí no hay de dónde sacar ese kilogramo porque no hemos usado los kilos del paciente. Acuérdense, sacamos los litros y luego hay que dividirlo entre el peso del paciente, no se les vaya a olvidar. Cuando les piden volumen de distribución, hacemos la fórmula, sacamos los litros y luego lo dividimos entre el peso del paciente, ¿ok? Nos lo vamos a aprender así como una receta. Paso uno, usamos la fórmula y sacamos los litros. Paso 2, dividimos entre los kilos del paciente y ya tenemos los litros por kilogramo. En el caso de volumen de distribución, en el caso de que nos pidan la dosis, usamos la fórmula y en el momento de poner el volumen de distribución vamos a utilizar los kilogramos del paciente. ¿Ok? Y en caso de que nos pidan la concentración plasmática, si nos dan el volumen de distribución en litros, ya hacemos la fórmula directa. Si nos los dan en litros por kilogramo, utilizamos los kilogramos del paciente, sustituimos y luego ya utilizamos la fórmula, ¿ok? Entonces, si quieren, vamos a contestar el 6 y yo creo que ya sería el último problema que vamos a contestar hoy. Entonces, a ver, déjenme ver qué más hay. Dosis plasmática. ¿Qué prefieren? O sea, ¿contestar uno de dosis o de concentración plasmática? ¿Cuál se les hace más complicado? O yo, nada. Muy bien. Entonces vamos a contestar una de concentración plasmática, ¿sí? Vamos a contestar el número... Miren, si quieren contestamos el 6 y el 8, ¿ok?
Entonces, vamos a hacer primero este. Aquí nos están preguntando por la dosis para un paciente que pesa 60 kilos y que busca alcanzar una concentración plasmática de 2.5 microgramos por mililitro y su volumen de distribución es de 1.2 litros por kilogramo. Entonces, paso 1, vamos a anotar lo que ya tenemos. Nos está pidiendo la dosis, ya tenemos la concentración plasmática y el volumen de distribución. La dosis no la conocemos. La concentración plasmática es de 2.5 microgramos por mililitro y el volumen de distribución es de 1.2 litros por kilogramo. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar nuestra fórmula, que ya la conocemos hasta con los ojos cerrados. Dibujamos un triángulo, división, multiplicación, dosis, concentración plasmática, volumen de distribución. Entonces, si aquí nos están pidiendo la dosis, hay que multiplicar la concentración plasmática en miligramos por litro por el volumen de distribución en litros por kilogramo. ¿Ok? Entonces ahora vamos a empezar a sustituir lo que ya sabemos. Principal problema aquí tenemos nuestra concentración plasmática en otras unidades que no son las que tenemos que utilizar. Entonces vamos a hacer la conversión. Que si se acuerdan, como ya les repetí 86 veces hoy, si lo tenemos en microgramos por mililitro es exactamente igual que si lo tuviéramos en miligramos por litro. Entonces lo vamos a pasar directo, ¿sí? 2.5 miligramos por litro por nuestro volumen de distribución, que está en 1.2 litros por kilogramo. Ok, siguiente paso aquí. Hay que utilizar el peso de nuestra paciente, porque acuérdense que aquí hay que sustituir todos los valores que ya conocemos. Entonces, si conocemos el peso, aquí le vamos a poner 60. Entonces, 2.5 miligramos por litro por 1.2 por 60, que nos da un total de 72 litros. Y ahora sí, ya podemos, esto es como para irnos deshaciendo de las unidades, ¿sí se dan cuenta? Porque, por ejemplo, aquí si ya sustituimos por el kilogramo, esta unidad ya la quitamos. Acuérdense que la dosis al final tiene que quedar solo en miligramos. ¿Ok? Entonces nos vamos a ir deshaciendo las unidades de poco a poquito. Entonces primero quitamos los kilogramos. Ahora, si se dan cuenta, aquí se repite litros y litros. Entonces también los podemos quitar y ya hacemos una multiplicación simple. 2.5 por 72 nos da un total a 180 miligramos. Y ya nos deshicimos también de los litros y nos quedó en la unidad correcta, ¿ok? ¿Quedó claro? Muy bien. Y por último, vamos a calcular nuestra concentración plasmática si el volumen de distribución es de 48 litros y la dosis es de 720 miligramos. ¿Ok? Entonces, otra vez, vamos a hacer nuestra dinámica tan divertida de ordenar los datos. Vamos a poner dosis, concentración plasmática y volumen de distribución. Esto es lo que estamos buscando. Nuestra dosis es de 720 miligramos y el volumen de distribución es de 48 litros. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer nuestro triangulito. Dosis, concentración plasmática, volumen de distribución. Si nos piden la concentración plasmática, vamos a dividir la dosis en miligramos, perdónenme, entre el volumen de distribución, pues, por kilogramo. Ok, ahora si ustedes recuerdan, la unidad en la que nosotros tenemos que reportar nuestra concentración plasmática es miligramos
por litro, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí si se dan cuenta, ni siquiera nos mencionan el peso del paciente. Entonces ya podemos ignorar como tal los kilogramos, porque ya no son relevantes, ya nos la están dando en litros directamente, ¿ok? Entonces vamos a sustituir concentración plasmática es igual a 720 miligramos sobre los 48 litros. Y nos da un total de 15 miligramos por litro. ¿Quedó claro? Miren, por ejemplo, hipotéticamente, vamos a hacer un problemita extra. Sí, 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 mira. Nos están pidiendo la concentración plasmática y nosotros conocemos el volumen de distribución y la dosis, ¿ok? Entonces, vamos a sustituir en nuestra fórmula según las unidades que nosotros necesitamos para poder utilizarla. Entonces, nosotros ya sabemos que la dosis se reporta en miligramos, el volumen de distribución en litros por kilogramo y la concentración plasmática en miligramos por litro, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que hacer que al final todas estas unidades terminen siendo solamente miligramos por litro, ¿ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí mi problema ya me reportan directamente el volumen de distribución en litros, ¿ok? Entonces yo ya puedo ignorar el kilogramos porque ellos ya lo hicieron por mí, o sea, aquí ya viene implícito que mi paciente a lo mejor, ay, perdónme, que mi paciente a lo mejor tiene, no sé de qué, bueno, no, ¿para qué los revuelvo? Pero esto ya es implícito que es en el total de mi peso del paciente, ¿ok? Entonces yo ya puedo ignorar los kilogramos porque ya no son relevantes para mí, porque ya me lo dieron en litros, ni siquiera me mencionan el peso del paciente, ¿ok? Entonces ya solamente hacemos la operación directa de que 720 miligramos entre los 48 litros y nos da 15 miligramos por litro. ¿Sí quedó? Por ejemplo, miren, vamos a hacer un problema hipotético con eso que les digo, de que vamos a poner nosotros que tenemos una paciente de, no sé, de qué, mm, sí, miren, tenemos una paciente de 63 kilogramos, ¿ok? Que tiene, o sea, recibió una dosis, no sé, de acitromicina de 493 miligramos y tiene un volumen de distribución de 1,63 litros por kilogramo. Entonces nos piden sacar aquí la concentración plasmática. ¿Ok? Hasta aquí, ¿vamos bien? Solo son así los datitos, ¿no? Entonces vamos a hacer la sustitución si hipotéticamente ustedes les pusieran el volumen de distribución en litros por kilogramo. Vamos a hacer exactamente esto de aquí. Duplicates. Aquí, así. ¿Ok? Entonces nosotros ya sabemos que tenemos nuestra dosis en miligramos, nuestro volumen de distribución en litros por kilo y nuestra concentración plasmática en miligramos por litro. ¿Ok? Entonces, vamos a sustituir. Tenemos nuestra dosis, que es de 493 miligramos, y nuestro volumen de distribución está en 1,63 litros por kilogramo. 1, perdónme, 1,63 litros por kilogramo. Pero si ustedes se acuerdan, la concentración plasmática se reporta en miligramos por litro. Entonces yo me tengo que poder deshacer de estos kilogramos que tengo aquí para poder dejar solamente
los miligramos y los litros, que son los relevantes para lo que a mí me están pidiendo. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? Muy bien. ¿Cómo me voy a deshacer yo de esos kilogramos? Para eso, yo voy a tomar el peso de mi paciente, que en este caso eran 63, sí, 63 kilos. Entonces, antes de hacer cualquier división y así, primero vamos a deshacernos de los kilogramos, ¿ok? Entonces vamos a multiplicar 1,63 por 63 y nos da 102,69 litros, ¿ok? Que es lo mismo que acá. Si se dan cuenta, acá ya nos la daban en litros directamente. Pero si no se las dan en litros directamente, solo hay que sustituir. ¿Hasta aquí todo bien? De multiplicar el volumen de distribución que yo tenía por el peso de mi paciente para poder deshacerme de la unidad de los kilogramos que a mí no me sirve para la concentración plasmática, porque la concentración plasmática se reporta en miligramos. Espérame, es que ya hice un número. Se reporta en miligramos por litro, ¿ok? Entonces yo multipliqué el volumen de distribución que a mí me daban en mi problema por el peso de mi paciente. Y de aquí salió el 102. ¿Sí? ¿O lo repito otra vez? No, no hay problema. Yo no me voy a ir de aquí hasta que todo les quede muy claro. Muy, muy claro, porque luego en el examen son duditas que a veces como que resurgen y dices de que no manches, o sea, yo ya vi esto. Entonces les digo, acuérdense, es muy importante que ustedes se acuerden en qué unidad se reportan los valores para que sepan qué unidades necesitan en la fórmula y qué unidades ocupan quitarse. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí a mí estos kilogramos no me sirven para nada porque mi concentración plasmática no se reporta en kilogramos. ¿Ok? Por eso es que yo me tengo que deshacer de esto. ¿Cómo me deshago de esto? Sustituyéndolo por el peso que yo ya conozco de mi paciente. ¿Sí? Y pues ya, ¿todo claro, chicos? ¿Entendido, digerido? Muy bien. Entonces ya solamente hacemos la división. 493 entre 102,69 y nos da 4,8 miligramos por litro. Y ya esta es nuestra respuesta. ¿Todo bien? ¿Si llegamos todos a la misma respuesta? Ok. Igual les digo de que, miren, hay de dos. O sea, quiero hacerles como que más ejercicios de repaso, específicamente de esto, de volumen de distribución, para que tengan como que más oportunidad de hacerlos y hacerlos y hacerlos y hacerlos. Pero yo presento Endocri el martes. Entonces, igual nos podemos ver el viernes para resolver dudas, o no sé si prefieran esperarme a que presenten Docri y chance el martes en la noche les mando más problemas y nos podríamos ver el miércoles para resolver dudas. No sé qué prefieran. O sea, porque no sé cómo se sientan, no sé si el miércoles vayan a estar como que muy estresados por los exámenes que tienen esa semana. Entonces, pues no sé, como ustedes me digan. Si prefieren el viernes, pues el viernes no hay problema. Pero díganme algo, pues.
y yo ya no quieren. Bueno, igual si no, en la semana les aviso si nos vemos el viernes. Este, ay, perdón. Ok, bueno, entonces nos vemos el viernes, para resolver una que otra dudita y ver otros ejemplos de concentración plasmática. Y pues ya sería todo por el curso de este parcial. Espero que les haya gustado mucho, que hayan entendido muy bien. Igual si les surgen dudas durante la semana o así, me pueden mandar mensaje al grupo. Este, estoy para lo que sea que necesiten. El objetivo pues es que aprendan y que quede muy claro, entonces no me molesta de que ni repetir las cosas muchas veces, ni volver a ver algo que haya quedado con duda, no importa si sea lo que vimos el martes o el lunes o tipo hoy también, no hay problema. Pues para eso estoy. Entonces, si no hay dudas ni nada, pues eso sería todo por hoy. Igual voy a tratar de mandarles los ejemplos esta semana y pues ya nos vemos el viernes para ver dudas. Si no, igual se los mando la otra semana y ya si les sale alguna duda resolviéndolos, pues nos podemos ver también, ¿ok? Bye chicos, que pasen linda noche. Gracias por entrar.